Cuando alguien dice la palabra griego, en tu cabeza hace exactamente una imagen. Un tipo bronceado bailando sirtaki en una taberna blanca frente al mar Egeo, copa de ouzo en una mano, plato roto en la otra. Una sola imagen para describir a un país entero. El problema es que dentro de Grecia esa imagen, sencillamente, no existe. Lo que existe son 13 regiones que llevan literalmente desde la antigüedad discutiendo cuál de ellas es la verdadera heredera del milagro griego, que se odian con un cariño que da miedo y que entre ellas se llaman de absolutamente todo menos griegos. Hoy descubrimos quiénes son, qué se reprochan y por qué nunca se han puesto de acuerdo en nada. Para entender Grecia, primero hay que aceptar una verdad incómoda. Grecia no es un país, es un campo de batalla cultural que lleva 3000 años abierto y al que nadie ha conseguido nunca poner una valla alrededor. Cuando los romanos los conquistaron, los griegos siguieron peleándose entre ellos. Cuando llegaron los bizantinos, lo mismo. Cuando aparecieron los otomanos y los tuvieron 4 siglos bajo dominio, los griegos siguieron peleándose entre ellos, pero ahora también con los turcos. Cuando se independizaron en el siglo XIX, volvieron al ocio nacional favorito, que es discutir cuál de las regiones es más auténticamente helénica y cuál se ha vendido al primero que pasaba. 13 regiones administrativas oficiales, decenas de identidades subregionales y un único punto en común, que es la convicción profunda de que las otras 12 regiones no entienden nada. Empezamos por Ática, el centro neurálgico, la región donde está Atenas, el lugar al que el resto del país mira con una mezcla muy concreta de dependencia económica y desprecio cultural. El ateniense típico, según los demás griegos, es un ser estresado, prepotente, que vive en una ciudad caótica, contaminada, llena de pintadas hasta en los gatos, atascada en tráfico permanente, y que aún así se considera el centro absoluto del universo helénico. Para un ateniense, salir de Atenas es bajar de categoría civilizacional. Para un ateniense, Tesalónica es un pueblo grande, Patras es un pueblo mediano y todo lo demás es la Grecia profunda donde la gente todavía paga con cabras. El ateniense viste a la europea, habla rápido, conduce como si el código de circulación fuera una sugerencia poética, y se queja amargamente de que los turistas hayan estropeado el placa mientras él mismo vive de los turistas. Es, para el resto de Grecia, el griego más occidentalizado, el más alejado de las raíces, el que se ha vendido al concepto de capital europea moderna y ha perdido por el camino algo indefinido pero sagrado. Pero ojo, porque dentro de Ática hay un detalle que no se puede pasar por alto, y es el Pireo. Administrativamente forman parte de lo mismo, pero culturalmente el Pireo es otro planeta. Es el puerto histórico de Atenas, una ciudad obrera, portuaria, de marineros, de obreros del astillero, de barcos que llegan de las islas a todas horas, y allí la religión no es la filosofía clásica, es el Olympiacos. El pireota detesta al ateniense del centro casi tanto como detesta al hincha del Panathinaikos, si se considera el griego real frente al ateniense impostado. Dentro del propio Ática ya hay guerra civil cultural, y todavía no hemos salido de la región 1. El contrapeso natural de Ática es Macedonia Central, y aquí entramos en la rivalidad que estructura la mitad del país. Macedonia Central tiene como capital Tesalónica, la segunda ciudad de Grecia, y los tesalonicenses no tienen la menor duda de que ellos son los griegos auténticos y los atenienses unos arribistas con aires de grandeza. El estereotipo del tesalonicense tiene 2 capas que conviene desplegar con cuidado. La primera es la del griego refinado, culto, gastronómicamente superior, que se toma el café durante 3 horas en una terraza junto al Golfo Termaico, que entiende de bouzouki como otros entienden de cocaína y que considera que la vida nocturna de su ciudad es más larga, más sofisticada y más auténtica que cualquier cosa que pueda ofrecer Atenas. La segunda capa es más explosiva. El tesalonicense vive en una guerra fría identitaria permanente con el país vecino del norte, ese cuyo nombre durante años no se podía ni pronunciar en Grecia sin desencadenar una crisis diplomática. Cuelga la bandera con la estrella de Vergina en el balcón. Te explica sin pedírselo por qué Alejandro Magno era griego y solo griego. Y considera que cualquier ambigüedad en este tema es traición nacional. En Tesalónica, el patriotismo macedonio es un deporte cotidiano, y el resto de Grecia lo observa con una mezcla de respeto y agotamiento. También aquí está el peso de los pónticos, los descendientes de los griegos del Mar Negro que llegaron tras las expulsiones del siglo XX, que conservan su dialecto, sus bailes, su lira pontia, y que se reparten sobre todo por Macedonia. Para los tesalonicenses son parte de la familia.
Para algunos griegos del sur, son un asterisco mixto en la narrativa de homogeneidad nacional. Macedonia Occidental es la región que casi nadie visita y de la que casi nadie habla, pero que existe, está ahí y tiene gente. Es la Grecia montañosa, fría, con inviernos que no encajan en la postal mediterránea, con Kozani y Castoria como ciudades principales y con un estereotipo muy concreto que el resto del país repite con sonrisa, que es el del griego rural, ganadero, conservador, religioso y, según las bromas internas, tacaño hasta el extremo. Hay un chiste recurrente en Grecia sobre que la gente de Kozani es capaz de no encender la calefacción en pleno enero para ahorrar gasoil, lo cual es especialmente cruel porque allí en enero hace literalmente -0. La economía gira alrededor del lignito, del azafrán, de los pieles de Castoria y de una agricultura que sobrevive más por terquedad que por rentabilidad. Para los atenienses, Macedonia Occidental es ese lugar al que se va una vez en la vida para ver Prespa y luego se vuelve corriendo a la civilización. Para los propios macedonios occidentales, son los griegos que de verdad aguantaron, los que viven donde el clima no perdona y aún así siguen aquí. Hay orgullo de altitud, hay orgullo de frontera, hay orgullo de no ser Atenas. Macedonia Oriental y Tracia es el lugar donde Grecia, oficialmente, deja de parecer Grecia. Estamos hablando del extremo nororiental del país, pegado a Turquía y a Bulgaria, con ciudades como Komotini, Xanthi y Alexandrópolis, y con una composición demográfica que rompe completamente el guión oficial. Aquí vive la única minoría musulmana reconocida oficialmente por el Estado griego desde el Tratado de Lausana, una minoría compuesta por turcos étnicos, pomacos, romaníes musulmanes, gente que habla pomaco en los pueblos de montaña, mezquitas funcionando, muecines en activo, y un griego de toda la vida diciendo buenos días a su vecino en un idioma que no es griego. Para el resto del país, Tracia es a la vez fascinante e incómoda, porque es el territorio que más visualmente desafía la idea de Grecia como nación étnicamente compacta. El estereotipo aquí es complicado. Hay quien ve a los traceños como los más hospitalarios, los más relajados, los que mejor saben convivir con la diferencia, y hay quien los mira con esa sospecha de frontera que el centralismo aplica a cualquier región que comparta cultura con un país vecino. La realidad cotidiana es que en Komotini se desayuna mejor que en Atenas, y eso, dentro de Grecia, es una declaración política. Tesalia es la llanura agrícola por excelencia, el granero de Grecia, una región plana en un país obsesionado con las montañas y por tanto considerada por los demás como visualmente aburrida. La capital es Larisa, y el estereotipo del tesalio es el del campesino lento al hablar, terco al discutir, apegado a la tierra hasta la caricatura. El acento tesalio es uno de los más imitados en la comedia griega, con esa cadencia arrastrada que el ateniense rápido y nervioso considera prácticamente otro idioma. La economía gira alrededor del trigo, del algodón, de la ganadería, y aquí los tractores son más respetados que los políticos. Pero Tesalia no es solo plana, y aquí entra el detalle que lo cambia todo, que son los meteora, esos monasterios construidos en lo alto de unas rocas que parecen sacadas de un sueño geológico, donde los monjes ortodoxos llevan siglos viviendo prácticamente en el aire, como si la gravedad fuera negociable. Esta combinación entre llanura agrícola y espiritualidad vertiginosa convierte a Tesalia en una región que el resto de Grecia descarta por aburrida hasta que descubre que tiene una de las imágenes más impresionantes del país y entonces se calla la boca, momentáneamente. El tesalio observa esto con una calma campesina que ya conoce de antes. Epiro es la Grecia del noroeste, la montañosa, la fronteriza con Albania, la lluviosa, la melancólica, la que históricamente fue más pobre y por tanto la que más gente envió a emigrar. El estereotipo epirota es el del montañés austero, duro, callado, que toca el clarinete en bodas que duran 3 días seguidos, que canta canciones tristísimas sobre la emigración mientras bebe chipouro como si fuera agua, y que considera el llanto colectivo en una fiesta una forma legítima de expresión cultural. Ioánina, la capital, tiene fama de ciudad universitaria, gris, lluviosa, atravesada por un lago neblinoso, lo cual choca tanto con la imagen oficial soleada de Grecia que muchos atenienses se sorprenden la primera vez que la visitan y descubren que allí llueve. Llueve mucho y hace frío. Hay una rivalidad histórica con los albaneses del otro lado de la frontera, mezclada con la realidad de que muchas familias del Epiro tienen apellidos, abuelos o primos albaneses, y de que los arbanitas, una minoría histórica de habla arbanítica emparentada con el albanés, están repartidos por toda la zona desde hace siglos. Para los demás griegos, el epirota es el griego más serio, el menos festivo en el sentido frívolo,
el que cuando se ríe lo hace porque ha decidido tomarse un descanso de la tristeza estructural. Pero ojo, porque la diáspora epirota construyó media América Latina y media Manhattan. Así que cuando un epirota emigra, suele volver con un edificio entero en el bolsillo. Grecia Central, oficialmente Esteria Eyada, es el caso curioso de una región que existe administrativamente, pero que culturalmente nadie sabe muy bien dónde meter. Está al sur de Tesalia, al norte de Ática, al este del Epiro, y básicamente se define por estar al lado de regiones más interesantes. Su capital es Lamia, y la mayoría de griegos, si les preguntas qué representa Esteria Eyada, te miran como si les estuvieras preguntando por el sabor del agua del grifo. Y sin embargo aquí está Delfos, el ombligo del mundo según los antiguos. El oráculo donde los reyes iban a pedir consejos vagos y cobrar caro por ellos, el lugar donde supuestamente se decidía el destino del Mediterráneo. La ironía es que la región que contiene Delfos es la región de la que nadie habla, lo cual es probablemente el chiste cósmico más griego que existe. El estereotipo de Esteria Eyada es el del griego de pueblo de montaña media, ni demasiado norte, ni demasiado sur, ni demasiado nada. Una especie de griego promedio que existe para que las estadísticas tengan sentido. Si Grecia fuera una mesa, Esteria Eyada sería la pata que sostiene todo sin que nadie le diga gracias. Y aquí, antes de meternos en el Peloponeso y en las islas, donde la cosa se pone seria, te dejo una micropausa para recordarte que si todo este caos identitario te está pareciendo entretenido, dale al like y suscríbete sin pensarlo mucho, que esto va a ir a más, a bastante más, y desde luego nadie se va a poner de acuerdo en nada. Seguimos. El Peloponeso es la península sur la que cuelga como una hoja de morera del cuerpo de Grecia, y es probablemente la región con más identidades fragmentadas por metro cuadrado de todo el país. Decir Peloponesio no significa nada concreto, hay que especificar. Está el maniota, que se considera descendiente directo de los espartanos y por tanto el griego más duro genéticamente disponible, con tradición de vendetas familiares que duraban generaciones, torres de piedra fortificadas en cada pueblo para defenderse no de invasores extranjeros, sino de los vecinos del pueblo de al lado, y una concepción del honor familiar que hace parecer a los corsos unos pacifistas. Está el arcadio, el pastor de montaña arquetípico, el que vive en aldeas perdidas en una geografía verde y mitológica, el que conserva costumbres que el resto del Peloponeso ha olvidado hace 2 siglos. Está el mesenio y el lacedemonio, eternamente discutiendo cuál de los dos hereda mejor el legado espartano. Está el corintio, más comerciante, más urbano, más cosmopolita por estar pegado al canal y al istmo, mirado a veces como demasiado moderno por sus vecinos del interior. Y luego está el patrense, de Patras, la tercera ciudad del país, famosa por su carnaval, que es probablemente la fiesta más desbocada de Grecia y que durante unas semanas convierte la ciudad en un Río de Janeiro a escala helénica. Y por encima de todas estas subidentidades, el Peloponesio en general comparte una característica que es un patriotismo griego desbordante, porque la Guerra de Independencia de 1821 empezó precisamente aquí, en estas montañas, y el Peloponesio nunca ha dejado de recordárselo al resto del país. Para los del Peloponeso, ellos liberaron Grecia. Para los demás, sí, vale, pero bajad un poco el volumen. Saltamos al mar y entramos en territorio insular, donde las reglas cambian, los acentos cambian, las identidades cambian y donde el concepto mismo de griego se diversifica en direcciones que el continental no siempre acepta. Empezamos por las islas jónicas en el oeste, mirando hacia Italia y no hacia Turquía, que es un detalle geográfico pequeño con consecuencias culturales enormes. Corfú, Cefalonia, Zante, Leucade, Ítaca, Paxos y Citera forman un archipiélago que tiene una particularidad histórica fundamental, que es que nunca fueron otomanas. Estuvieron bajo dominio veneciano durante siglos, luego brevemente francesas, luego británicas, y solo se incorporaron a Grecia bastante tarde. Esto significa que su arquitectura es italiana, sus apellidos a menudo terminan en vocal extraña, su gastronomía tiene pasta y salsas con tomate que no se ven al otro lado del país, y su sensibilidad cultural está más girada hacia el Adriático que hacia el Egeo. El estereotipo del jonio es el del griego italianizado, refinado, occidentalizado antes de tiempo, con maneras de europeo del sur en el sentido más bonito de la expresión, y que el resto de Grecia, especialmente los del Peloponeso, acusan a veces de no haber sufrido lo suficiente bajo los turcos para reclamar su parte legítima en la narrativa nacional de resistencia. Corfú es la postal verde, con cipreses y olivos, con la ciudad vieja que parece Venecia con menos canales.
Cefalonia tiene fama de gente con un carácter complicado, independiente, terco, con un acento marcado y un orgullo isleño que no se rinde a nada. Sante, hoy en día, es la gana si los turistas británicos haciendo lo que hacen los británicos cuando salen de sus islas, lo cual ha convertido el lugar en un debate permanente entre los locales sobre cuánto turismo es demasiado turismo. Ítaca es Ítaca, y eso ya es bastante para que medio planeta proyecte sobre ella un viaje literario que probablemente no encaja con la realidad de pescadores y queso de cabra. Egeo septentrional son las islas del norte del Egeo, las que están literalmente a tiro de piedra de la costa turca, y aquí estamos hablando de Lesbos, Quíos, Samos, Lemnos, Icaria y unas cuantas más. El estereotipo es el del isleño con tradiciones mezcladas entre lo griego y lo anatolio, con recetas de cocina que vienen del otro lado del Egeo, con una identidad fuertemente marcada por la catástrofe de Asia Menor de 1922, cuando 1,5 millones de griegos fueron expulsados de la actual Turquía y muchos llegaron precisamente a estas islas. Lesbos tiene un estereotipo doble. Está el isleño tradicional, productor de ouzo, pescador, agricultor de olivos viejos, y está la fama internacional por razones que vienen de una poetisa del siglo VII a.C. Los habitantes locales prefieren llamarse mitilenios, por la capital Mitilini, para no entrar en la confusión semántica que el resto del mundo les ha impuesto durante un par de milenios. Quíos es la isla de los armadores. Si haces una lista de las familias griegas más ricas dedicadas a la marina mercante, una proporción absurda de ellas tienen apellidos quiotas, y el quiota tiene fama de comerciante astuto, callado, discreto, con dinero que no se enseña pero que mueve barcos por todos los océanos del mundo. Samos es vino dulce, es Pitágoras, es montaña sobre el mar, y es un estereotipo de isleño un poco más relajado, más rural. Icaria es probablemente la isla más rara de Grecia, no en sentido peyorativo sino estadístico, porque allí la gente vive una barbaridad de años, hace siesta cuando le da la gana, ignora los relojes con disciplina monástica, y se ha convertido en estrella de los documentales de longevidad. Para los demás griegos, los icarianos son los anarquistas amables del Egeo. Egeo meridional contiene 2 archipiélagos que para el imaginario internacional son básicamente Grecia entera, las Cícladas y el Dodecaneso. Las Cícladas son las islas de la postal pura, las blancas con cúpulas azules, las que aparecen en cada calendario, en cada salvapantallas, en cada anuncio de Egeo aterrizando en la cabeza del europeo del norte que sueña con vacaciones. Santorini, Mykonos, Paros, Naxos, Ios, Milos, Sifnos, Andros, Tinos, Sérifos, Folegandros, Amorgos, hasta 24 islas pobladas y otras tantas casi vacías. El estereotipo se desdobla en 2 versiones que no acaban de hablarse. Por un lado, el isleño cicládico tradicional, descendiente de generaciones de pescadores y agricultores que cultivaban viña en terrazas imposibles sobre piedra volcánica, con una vida durísima históricamente, con emigración masiva en cada generación, con una arquitectura blanca que originalmente no era estética, sino refrigeración. Por otro lado, la versión contemporánea de unas islas convertidas en parque temático para turistas multimillonarios, donde los locales hacen bromas amargas sobre cómo Mykonos ya no es Mykonos sino una sucursal de Saint-Tropez, sobre cómo Santorini se hunde literalmente bajo el peso de 4 cruceros simultáneos en agosto, y sobre cómo el alquiler en Oya se ha vuelto inviable incluso para la gente que nació allí. El dilema cicládico cotidiano es que el turismo es la única industria viable y a la vez la fuerza que está borrando la identidad que el turismo vino a buscar. El Dodecaneso es el otro archipiélago, más al este, más pegado a Turquía, y con una particularidad histórica importante, que es que estas islas fueron italianas hasta 1947. Sí, italianas. Mussolini las controlaba, se construyeron edificios racionalistas italianos. Hay arquitectura fascista en Rodas que sigue en pie y todavía hoy se ven los rastros. Rodas es la capital y la más conocida, una mezcla extraordinaria de cruzados, otomanos e italianos superpuestos sobre una base griega antigua, lo cual la convierte en una de las islas con más capas culturales de todo el Mediterráneo. Kos, donde nació Hipócrates. Es famosa por playas y por una vida nocturna intensa. Patmos es donde supuestamente Juan escribió el Apocalipsis, lo cual le da un aire místico que contrasta con la fiesta de las islas vecinas. Carpatos conserva tradiciones, trajes y dialectos que ya no existen en ningún otro lugar de Grecia. Y luego están las pequeñas. Simi, Kalimnos famosa por sus buceadores de esponjas, Leros con su pasado oscuro de campos de internamiento, Castellorizo en el extremo oriental, prácticamente abrazando la costa turca. El estereotipo del dodecanesio es el del isleño con conciencia de haber sido el último en incorporarse a Grecia,
con una identidad muy fuerte, con una pizca de mediterraneidad italiana que no termina nunca de irse del todo, y con una relación con Turquía que es comercial, cotidiana, complicada y a veces tensa. Y llegamos a Creta, que merece tratamiento aparte por una razón sencilla, que es que los cretenses son, dentro de Grecia, prácticamente una nación distinta que se ha quedado dentro por motivos administrativos. El estereotipo cretense es contundente y respetado a partes iguales por el resto del país. El cretense es orgulloso hasta lo enfermizo, hospitalario hasta el extremo de obligarte a comer hasta que físicamente no puedas levantarte de la silla, capaz de disparar al aire en cualquier celebración como modo legítimo de expresar alegría, devoto de su propia lira cretense que no se parece a la del resto del país, hablante de un dialecto que el ateniense apenas entiende y del que el propio cretense saca un orgullo casi militante. Tiene su propia gastronomía, basada en aceite, hierbas silvestres, queso, cordero y una versión local del raki llamada chikoudia que se sirve en cualquier momento del día sin necesidad de pretexto. Tiene su propia historia de resistencia, contra venecianos, contra otomanos, contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, donde Creta protagonizó una de las primeras resistencias civiles armadas de Europa y donde los pueblos de la montaña pagaron un precio brutal. El cretense se siente cretense primero y griego después, y lo dice abiertamente sin que nadie se ofenda, porque el resto de Grecia ya lo asume como ley física. Dentro de la propia Creta hay división interna, claro, porque sin división interna no sería griego. Está la rivalidad entre Chania, occidental, más bonita visualmente, más turística, más refinada según ellos, y Heraklion, oriental, más grande, más urbana, más comercial. El cretense de Chania mira al de Heraklion con cierto desdén estético, el de Heraklion mira al de Chania como si fuera el primo presumido, y en el medio queda Rétino, intentando que nadie se acuerde de la disputa. Llegados a este punto, conviene parar y mirar la foto entera, porque toda esta cartografía de regiones se cruza con varios ejes de tensión que vale la pena nombrar. Está el eje norte-sur, donde los del norte se consideran más auténticos y resistentes, y los del sur más helénicos clásicos. Está el eje continente-islas, donde los continentales acusan a los isleños de vivir del turismo y haberse vendido al euro extranjero, y los isleños acusan a los continentales de no entender absolutamente nada del mar y por tanto nada de Grecia. Está el eje Atenas contra todos, donde absolutamente todas las demás regiones coinciden en algo, y es en estar contra Atenas, aunque Atenas misma no parece haberse enterado. Está el eje montaña-costa, donde los de montaña se consideran los griegos que nunca se rindieron porque nadie consiguió subir a buscarlos, y los de costa los que mantuvieron viva la cultura porque eran los que comerciaban y viajaban. Y está el eje de la herencia, el más feroz, donde cada región reclama un linaje distinto. Los del Peloponeso reclaman la herencia clásica antigua, los de Macedonia Central reclaman la macedonia y la bizantina, los del Epiro la montañesa, los de las jónicas la veneciana, sin sonrojo, los de Creta la cretense, que en su cabeza es categoría aparte, y los pónticos repartidos por el norte reclaman la del Mar Negro, que es la más antigua según ellos. Cada región tiene su pasado preferido, y eso es lo que produce el caos. Hay además temas transversales que aparecen una y otra vez, y que enriquecen todo este mapa cuando los integras. El primero es la cuestión de los pónticos, descendientes de los griegos del Mar Negro que fueron expulsados durante el genocidio de principios del siglo XX y que se reasentaron sobre todo en Macedonia. Hablan un dialecto del griego tan antiguo que conserva formas que el griego moderno perdió hace 1000 años. Tienen su propia música, sus propios bailes circulares, su propia lira pontia, y dentro de Grecia ocupan una posición ambigua porque son víctimas reconocidas de un genocidio y a la vez algunos griegos del sur los consideran un poco demasiado de su mundo aparte. El segundo son los Vlachs, una minoría de habla romana, una lengua romance pariente lejana del rumano, repartida sobre todo por Epiro, Tesalia y Macedonia, ganaderos trashumantes históricos. El tercero son los arbanitas, hablantes históricos de arbanítico, una variante del albanés, repartidos sobre todo por el centro y sur del país desde la Edad Media, asimilados culturalmente, pero con apellidos y aldeas que delatan el origen. El cuarto es la religión, porque la Iglesia ortodoxa funciona como pegamento identitario fortísimo. Y el monte Athos, en la península de Calcídica, es un estado monástico autónomo donde no entran mujeres, no entran turistas sin permiso especial, y donde 20 monasterios llevan siglos viviendo como si el resto del mundo fuera una distracción innecesaria. El quinto es la diáspora. Los epirotas emigraron masivamente a Estados Unidos, los pónticos a Alemania,
los cretenses a Australia, los del Dodecaneso a Nueva York, y los pueblos vacíos de muchas regiones son el recordatorio cotidiano de que la mitad de Grecia vive fuera de Grecia. El sexto, y probablemente el más visible en la calle, es el fútbol, porque la rivalidad entre Olympiacos, Panathinaikos y PAOK no es solo deportiva sino una traducción exacta de la fractura territorial. Olympiacos es el Pireo, es el puerto, es la clase obrera. Panathinaikos es Atenas centro, es la burguesía del bulevar. PAOK es Tesalónica, es el norte, es el desafío permanente al monopolio futbolístico ateniense. Cada gol entre estos equipos es geografía pura. Y a todo esto se añaden los detalles pequeños que hacen que cada región sienta que la suya es la verdadera. El café no se prepara igual. En el norte tira oriental, en el sur a frappé. Los bailes no son los mismos. El zeibekiko es de Asia Menor, llegado con los refugiados. El sirtaki, ese baile que todo extranjero asocia con Grecia, fue inventado para una película de 1964 y técnicamente no es un baile tradicional, lo cual los griegos te explican con un suspiro cuando ven a un turista intentando imitarlo. La carne se prepara distinto, el queso cambia de nombre en cada isla, la palabra para abuelo cambia. Cada región está convencida de que su variante es la legítima y las demás son corrupciones. Y mientras todo esto pasa, Atenas sigue funcionando como capital. Los políticos siguen tomando decisiones desde allí. Y el resto del país sigue quejándose. Pero nadie, en el fondo, querría que esto cambiase del todo. Porque si las 13 regiones se pusieran de acuerdo, Grecia dejaría de ser Grecia. Sería un país tranquilo, ordenado, homogéneo, probablemente más eficiente y desde luego mucho más aburrido. Y aquí está la paradoja final. Grecia no es un país. Son 13 versiones que llevan literalmente desde la antigüedad discutiendo cuál es la versión correcta y precisamente esa discusión que nunca se cierra, ese acuerdo que nunca llega, esa pelea cotidiana y cariñosa entre regiones que comparten lengua, alfabeto, fe y dioses muertos, es probablemente lo más griego que existe en el planeta. Mucho más griego que cualquier postal de Santorini, que cualquier columna de mármol, que cualquier plato de moussaka. Si tienes raíces griegas o si alguna de estas 13 te ha resultado especialmente reconocible, cuéntalo abajo en los comentarios. Quién sabe, igual la rivalidad sigue ahí.